Capítulo 5. Una tarjeta. El corazón quería salírsele del pecho al ver los bonitos caracteres que decían: el marqués viudo de Saldeoro. Largo rato estuvo perpleja, cartulina en la mano, sin apartar los ojos del sortilegio que sin duda contenían las letras negras del nombre y las pequeñitas de las señas: Jorge Juan XIII. Las emociones varias que se sucedieron en Isidora, las cosas que pensó en rápido giro de la mente, no son para contadas. Todo se resolvió en alegría, de la que se derivaban, como de rico manantial, diversas corrientes de sentimientos expansivos, a saber, un profundo agradecimiento al distinguido caballero que la visitaba y un deseo vivo de que llegase pronto, muy pronto, lo más pronto posible, el día siguiente. Su buen tío había escrito a dos principales señores de Madrid, hijo y padre, para que la ampararan, defendieran y aconsejaran en el grave negocio de reclamar su posición y herencia. Cosa extraña y digna de gratitud. Una de las personas a quienes venía recomendada, el hijo, el marqués de Saldeoro, de cuya gallardía y proezas galantes habían llegado noticias al mismo Tomelloso. No esperaba ser visitado por ella, sino que, dando una prueba más de su acatamiento al bello sexo, apresurábase a visitarla en tan humilde morada. Y como la impresionable joven, cuando se entretenía en ver las cosas por su faz risueña y en hacer combinaciones felices, llegaba a límites incalculables, empezó a ver llano y expedito el camino que antes le pareciera dificultoso. Pensó que se le abrían voluntariamente las puertas que creyó cerradas, y que todo iba bien, perfectamente bien. Usando entonces de aquella propiedad suya que ya conocemos, dio realidad en su mente al marqués de Saldeoro, favorito de las damas, según decían lenguas mil. Le tuvo delante, le oyó hablar agradecida, le preguntó ruborizada, construyó, si así puede decirse, con material de presunciones y elementos fantásticos, la visita personal que al día siguiente no podía menos de realizarse. Consecuencias precisas de esta febril concomitancia con un personaje a quien adornado suponía de seductoras cualidades fueron un desdén muy vivo hacia el pobre Miquis y una vergüenza de las escenas de aquel día. El paseo con el estudiante, la escena del ventorrillo, la vil tortilla cebolluna, las naranjas comidas en campo raso, las confianzas, las carreritas, se reprodujeron en su imaginación como un sabor amargo y malsano, haciendo salir el rubor a su semblante. Habían sido aquellas aventurillas tan contrarias a su dignidad y a su posición futura, que diera cualquier cosa porque no hubieran pasado. Tan metida en sí mismo estaba con estos bochornos y aquellas alegrías que apenas comió. Como recordar en la mesa que debía hablar algo de Augusto para preparar su presentación, dijo que era un estudiante pobre, un buen chico, hijo de labradores, algo tocado de la cabeza, más músico que médico y más médico que fino. Cuando Augusto llegó, negóse Isidora a ir al teatro, porque le había dado jaqueca. Emilia y Leonor no quisieron ir tampoco, y el buen estudiante quedó en la situación más desairada del mundo. Pero como era tan listo y maravillosamente a todo se plegaba, hasta dominar las situaciones más difíciles, bien pronto cautivó a la familia con sus donaires. Doña Laura propuso jugar a la brisca. Trajo don José de su cuarto una sebosa baraja, y en el comedor, bajo la pestífera llama del petróleo mal encendido, formaron el más alegre corrillo que vieran casas de huéspedes. Huyendo de tanta vulgaridad, retiróse Isidora a su cuarto, donde se encerró. «Ese pobre Miquis», decía, «es un buen muchacho, pero tan ordinario. Pobrecillo, me da lástima de él. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer yo que las cosas sean de otra manera que como Dios las ha dispuesto? Está que ni pintado para Emilia o para Leonor. Me alegraré mucho de que sea un hombre de provecho. Necesitará protección de las personas acomodadas, y en lo que de mí dependa». Se acostó, no para dormir, sino para seguir dando vida ficticia en el horno siempre encendido de su imaginación, a la visita del día siguiente y a las consecuencias de la visita. El marqués de Saldeoro entraba. Ella le recibía medio muerta de emoción. Le hablaba temblando. Él le respondía finísimo. Y qué claramente le veía. Ella rebuscaba las palabras más propias, cuidando mucho de no decir un disparate, por donde se viniera a conocer que acababa de llegar de un pueblo de la Mancha. Él era el más cumplido caballero del mundo. Ella se mostraba muy agradecida. Él dejaría su sombrero en un sillón.
Ella tendría cuidado de ver si alguna silla estaba derrengada, no fuera que en lo mejor de la visita hubiera una catástrofe. Él había de dirigirle alguna galantería discreta. Ella tenía que prever todas las frases de él para prepararse y tener dispuestas ingeniosas contestaciones. ¡Cielo santo! Y aún faltaba una larga noche y la mitad de un larguísimo día para que aquel desvarío fuera realidad. Era preciso arreglar el cuarto lo mejor posible. ¿Qué pensaría el caballero ante aquellos miserables trastos? Isidora no podía mirar sin sentir pena las 3 láminas que ornaban las paredes empapeladas de su cuarto. Aquí una vieja estampa sentimental representaba a la princesa Poniatowski en momento de recibir la noticia de la muerte de su esposo. Allí el cuadro del hambre. Enfrente, 2 amantes escuálidos, esmirriados y de pie muy pequeño. El de casaca con mangas de pemil, ella con sombrero de 2 pisos, se juraban fidelidad junto a un arroyo. Si doña Laura no se incomodase, Isidora arrojaría a la calle las 3 laminotas. Pues, ¿y la cómoda con su cubierta de hule manchado? Más valía no verla, pero ella se levantaría temprano y fregotearía bien la cómoda, el lavabo de 3 patas, y haría maravillas de orden y limpieza. Después compraría una corbata bonita. Rogaría a doña Laura que le dejase traer de la sala 2 sillas de damasco con sus fundas de percal. En fin, no contenta con pensar lo que pasaría al siguiente día, pensó los sucesos del tercer día, y los del otro, y los del mes próximo, y los del año venidero, y los de 2, 3 o 4 años más. Dejémosla mal dormida, abrazada consigo misma, a las altas horas de la noche, cuando todo ruido cesara en la casa. ¿Era aquello felicidad o martirio? Dice Mikis, y quizás dice bien, que no existiera ni siquiera el nombre de felicidad si no se hubieran dado al hombre, como se da al niño al juguete, el consuelillo de esperarla.